Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La devoción a María, bajo la advocación de Auxiliadora, fue introducida en nuestro país por los salesianos, fundados por San Juan Bosco. Muchos de sus oratorios y colegios están puestos bajo el patrocinio de María Auxiliadora. Con este nombre recordamos que ella siempre atenta como en Caná, para venir en nuestra ayuda. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Viva María Auxiliadora! Bueno, queridos amigos, hoy entonces, 24 de mayo, celebramos a la Bienaventurada Virgen, auxilio de los cristianos. Agradecemos al Señor la presencia siempre redentora, la presencia de nuestra Madre que nos auxilia, nos ayuda en todo momento. Y en este sentido, también rezamos y agradecemos a San Juan Bosco, porque él fue uno de los últimos santos de nuestro tiempo que ha divulgado de nuevo la devoción a María Auxiliadora. Le pedimos esta gracia especial para cada uno de nosotros. María a nuestro lado que camina y nos auxilia de todo peligro. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que pusiste a la madre de tu Hijo amado como madre y auxiliadora del pueblo cristiano, concede a tu Iglesia vivir bajo su protección y alegrarse con una paz duradera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recordando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban en la fe y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Tróade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba: «Ven hasta Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ustedes, fieles a mi palabra, también serán fieles a la
de ustedes, pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta aquí cómo termina este evangelio, es maravilloso, porque dice, los tratarán así, es decir, con violencia, con desprecio, con odio, va el area, va el areusea, no nos enducéis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchas otras maneras de actuar en forma de quién. Supuestamente en forma nuestra, entre nosotros, en la comunidad, de Yajejuy, ñañemoí como enemigos. Pero sin embargo, aquí te está diciendo, es con respecto, nada más y nada menos, queridos hermanos, con respecto a Dios mismo, a Dios mismo. Entonces dice, si ustedes fueron fieles a mi palabra, ustedes serán fieles a la de ustedes mismos. Lo que nosotros decimos, ciertamente que van a ser palabras coherentes con aquellas que nosotros pronunciamos porque decimos que somos cristianos. Por eso que es tan triste, ¿verdad? Escuchar, pero primero, lindas promesas. Segundo, escuchamos tanta tristeza porque estamos administrando mal los bienes que pertenecen a la gente. Pero después, tercero, que vienen ahora otros para arreglar la situación, ¿verdad? Pero diciendo mentiras, ¿verdad? O sea, no sé cómo decir, un revoque ahí, pero no sé ni qué expresión utilizar para salvar aquello que realmente es insalvable, ¿entiendes? Pero porque estamos en el poder, porque tenemos dinero, porque tenemos, no sé, todo lo que significa parte de una corrupción tan maquinada, entonces seguimos ahí, pero airosos, pampantes, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que justamente aquí la palabra de Dios hoy te está diciendo y te está estirando de la oreja. Y te está diciendo, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque dice, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, es decir, peñapope, pejenduacuepe, oye, acuepm, benemita iea lleva su primera comunión, su confirmación, todo lo que significa la catequesis, la formación, la educación, su colegio. Entonces ustedes también serán fieles a las palabras que ustedes dicen. Ahí pues está el problema. Pero para eso hay que ser fieles a la palabra del Señor. Si ustedes son fieles a mi palabra, dice el Señor, a mi palabra. Upeando enseñando ponana, porque quiere decir escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, entender el mensaje de Dios, vais el evangelio, vais en la peña de Yaro y por lo tanto ustedes serán fieles a su propia palabra, a su propia palabra. Si nosotros no le tenemos a Dios, entonces ni nosotros no creemos lo que estamos diciendo. Upeago le dice, Ninden de Grovia y la área a la de Prometeas y tal cual, ¿verdad? Porque esa es la realidad que sucede. Pero cada promesa, cada cosa absurda, ¿verdad? No hay nada escrito, no hay nadie que pueda seguir, se hizo, no se hizo, se prometió esto, quién fue. Encima, ¿quién hace después una evaluación general de todo lo que se había prometido, todo lo que se hizo? O sea, ese famoso que Dios y la patria te lo demanden. Allá, Dios y la patria te lo demanden. Nadie, pues todos se escapan, todos se mandan al silencio. O sea que siempre la misma historia, la misma historia. Si ustedes fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a lo que ustedes dicen, a lo que ustedes dicen. Pero, escuchen una cosa, le voy a decir nomás, una advertencia de ñande yara. Pero los tratarán también así, mal, a causa de mi nombre. ¡Ja! Así es que sé yo que cuera, ñañamindu uke, yay cuaque. Y ya que estamos hoy en esta fiesta también de María Auxiliadora, vamos a pedir que nos auxilie de toda corrupción, nos auxilie de toda maldad. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por la Iglesia, para que fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar la vida de cada uno como persona humana, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que nunca les falte el cariño familiar y que reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por los agentes de pastoral y económico, para que sientan la fuerza de Dios para seguir adelante en el servicio dentro de la comunidad parroquial, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Nos ofreces vida eterna hoy, Señor. Nos invitas a tu mesa por amor. Es tu cuerpo que nos da la redención. Es tu sangre que nos dio la redención. Es tu cuerpo fortaleza al caminar. Es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar. Es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección y de tu Madre, auxiliadora de los cristianos, no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu kuanyane jara oveshara reipe ava angai para pui ore por Yahu vereko Jesucristo. Jesucristo, tu pañane yara oveshara reipe ava angai para pui ore mopu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón. Y sangre, mi Jesús, incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey hayas quedado en este humilde pan.
siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.